Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Antorchas. Hoy vamos a tener el honor y el lujo de compartir una charla con el diputado nacional Ricardo Hipólito López Murphy, quien es, sin dudas, uno de los grandes referentes que tiene actualmente el liberalismo en Argentina, que tiene y que siempre tuvo, con una gran trayectoria en la política. Como ejemplo, podemos decir que fue candidato a presidente de la Nación dentro de su partido político llamado Recrear en las elecciones de 2003 y que salió tercero con el 17% de los votos, detrás del 22% de Néstor Kirchner y del 25% de Carlos Menem. Hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación desde hace unos pocos meses, desde un nuevo partido llamado Republicanos Unidos. No puede negar su sangre radical, ya que sus padres le pusieron Ricardo en homenaje a Balbín e Hipólito en homenaje a Irigoyen. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, con maestría en Economía de la Universidad de Chicago y doctor honoris causa en la UCEMA. Aprovechando su amplia generosidad a la que nos tiene siempre acostumbrado, en este caso para con nosotros, se nos ocurrió centrar la entrevista en los problemas actuales económicos, políticos y sociales que sufre nuestro país. Dejar de lado la teoría filosófica de los ideales del liberalismo, que también ha estado y está enarbolando desde siempre, y meternos de lleno en el desastre al que nos están llevando todos estos gobiernos de los últimos años con los datos en la mano. Les propongo prestar atención a sus palabras, que si bien son un compilado de sus exponencias en la Cámara de Diputados, son el resumen perfecto de la explicación sobre por qué estamos en este pozo tan profundo. Gracias, Ricardo. Radio Antorchas y ¡viva la libertad! Hoy tenemos un programa de lujo acá en Radio Antorchas, ya que está el diputado nacional Ricardo López Murphy. Muchas gracias, Ricardo, por querer participar en una charla conmigo acá en Radio Antorchas, pero le quiero decir además que para mí es un honor que esté conmigo acá conversando sobre
los temas que surjan en esta charla. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Me gustaría arrancar sobre el tema que está pasando en este país, que es acuciante, que es la situación de coyuntura, ¿sí? Y qué mejor que usted para hacerle, por lo menos para arrancar con una primera pregunta para que me dé Adelante. el diagnóstico. ¿Usted cómo ve la situación que hay hoy en Argentina? ¿La ve complicada, difícil, caótica, o ya nos dimos contra el iceberg y nosotros seguimos bailando el vals mientras la orquesta sigue tocando? A ver, yo creo que el contexto mundial es favorable a Argentina. No lo sabe utilizar el gobierno por varias razones. Primero, por un mal diagnóstico de los problemas que tenemos, que es desde antes de que comenzara el gobierno. Ellos no entendían bien la dificultad que teníamos. Segundo lugar, la mala praxis es de una magnitud extraordinaria. Y en tercer lugar, el conflicto que tienen, porque cualquiera sea la mala praxis o el mal diagnóstico, si usted se está matando en la cubierta digamos, del barco, en la zona de mando, es muy difícil que, aún con las mejores circunstancias, le vaya bien. O sea, yo creo que esas tres razones, mal diagnóstico, mala ejecución y digamos, la clave de una coalición de gobierno es dar gobernabilidad, es llevarse bien, es cooperar. Ellos hacen todo lo contrario. Entonces, cuesta entender cómo no estamos peor. O sea, a mí hay momentos que me parece que es un milagro que las cosas no estén peor, dada la ineptitud, dada la irresponsabilidad y dado el nivel de conflicto que tienen entre ellos. Se han pasado meses. Yo no tengo ninguna simpatía por el ministro de Economía, pero tratando de echar al ministro sin tener claro para qué, a qué es lo que van a hacer. Entonces, cuando usted hace ese tipo de cosas, es un milagro que no estemos peor. Esa es mi sensación. La razón por la que estamos mejor de lo que uno esperaría es que tenemos precios internacionales excepcionales, las exportaciones son excepcionales, no debido a nuestros méritos, sino que los precios internacionales han sido fabulosos. Y bueno, con precios internacionales fabulosos, que Argentina tenga crisis es muy difícil de entender, pero la vamos a tener, ¿eh? La tenemos grave. O sea, es decir, a ver, plantéese en lo personal, que usted le vaya muy bien en todo lo que hace y tenga una catástrofe personal, familiar, financiera. Es difícil de entender. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Ricardo, ¿cómo y cuándo se dan episodios de hiperinflación? Y dígame si en Argentina están dadas las condiciones para que eso suceda, de acá hasta el final del mandato de este gobierno. A ver, en general las hiperinflaciones ocurren cuando el Banco Central se queda sin reserva y eso produce un salto en el tipo de cambio incontrolable y ahí todo se escala y se produce una fuga, un aumento de la velocidad del dinero enorme. Eso fue lo que nos pasó en el 1989 y 1990, o sea, un salto descomunal en el tipo de cambio y una fuga del dinero local, una aceleración de la velocidad que fue impresionante. Hoy nosotros tenemos una aceleración de la velocidad, no es de ese ritmo espectacular, las cosas se están complicando, probablemente nosotros este año no lleguemos a una circunstancia de ese tipo. Yo creo que lo que vamos a llegar es a una mega inflación. Mega inflación es cuando... Los 3 dígitos. 3 dígitos. Yo defino mega cuando usted pasa los 2 dígitos. Es decir, nosotros tenemos una inflación altísima. La mega inflación es cuando ya usted está en 3 dígitos y eso más o menos, para que usted tenga una idea, es 6% mensual. Cuando usted llega al 10% mensual ya está en 3 dígitos, pero el primero no es la unidad. O sea, ahí ya es otro salto. El primer salto es el 6, que yo creo que estamos en ese nivel. Segundo salto, que es donde ya las cosas se ponen muy peligrosas para el verano que viene, es un salto al 10. Y eso no es descartable porque usted va a tener una revisión de todas las reglas entre agosto y octubre muy grande, porque se han firmado
convenios y reglas con la idea que la inflación iba a estar entre el 50 y el 60%, y se va a descubrir que la inflación está cerca del 90%, y ahí va a haber cambio, y eso va a haber una calecita de aumentos y de precios relativos que probablemente lleguen la inflación a los 3 dígitos. Ricardo, ¿se habla poco de la deuda interna o son ideas mías? Me refiero a, por ejemplo, No, el se tema de la habla LELIQ. poco de eso. Si usted calcula bien eso, estamos cerca de 100.000 millones de dólares, o sea, este gobierno la ha subido de un modo espectacular esa deuda. O sea, la forma en que ellos se han financiado ha sido, primero, con mucha inflación, la cantidad de dinero ha crecido de una manera extraordinaria, y en segundo lugar, con mucha deuda que va a ser muy cara de pagar. Esa deuda que emiten ajustable por costo de vida es una deuda costosa, es decir, simplemente usted todos los meses agréguele la inflación a lo que usted debe y se va haciendo una bola ahí muy complicada, y en el Banco Central usted ahí tiene más o menos 6 trillones de pesos ahí en el Banco Central encajado. Eso también porque al final usted tiene todos los bancos haciendo una cosa que es disparatada, no pasa en ningún lugar del mundo, prestándole todos los depósitos al Tesoro. La tentación Encima de plata de la de gente. hacerle digamos, una picardía a los depositantes, que debo recordarle, la hemos hecho 5 veces ya. Defaulteamos 9, picoteamos los depósitos 5. Digo, con esos antecedentes hay que tener cuidado con estas cosas. Pero el riesgo se va aumentando a medida. Supóngase que al final de la historia, hacia fin de año, todos los depósitos estén prestados al Estado. La tentación del Estado de hacer un disparate es grande en nuestro país. Digo, yo creo que es un daño inmenso, pero lo han hecho. O sea, son gente que hace estas cosas. Entonces, eso es lo que usted me preguntaba. Yo creo que hacia fin de año, durante el verano, vamos a tener situaciones complejas por eso que usted preguntaba, por la enorme deuda. Los vencimientos van a ser inmensos todos los meses. Pero ¿qué es lo que va a hacer la gente primero que todo? Va a ser ponerse en deudas a muy corto plazo. Entonces usted todos los meses va a estar ahí viendo si llegamos al precipicio o no. ¿Qué opina, Ricardo, de las propuestas que hay de dolarización o de políticas bimonetarias? Y si estuviera a favor, No, a ver, yo creo que ¿Cómo lo es? de Bimon, a ver, vamos a las cosas que son un dato de la realidad y las cosas que son más complejas. Un dato de la realidad para mí es que el país es bimonetario. O sea, yo creo que yo he presentado un proyecto de ley de reconocer eso en el Código Civil, en todos nuestros instrumentos, de manera que el Código Civil, que fue reformado en el 2015, usted podría arguir que al final paga en pesos. Nosotros queremos hacer una reforma para que no se pueda hacer eso. Es decir, que si usted prestó dólares, usted cobra dólares. O prestó euros, usted cobra euros, o prestó manzana, cobra manzana. No le pueden forzar a pagar en otra especie que no sea la que usted. Para eso el proyecto es una modificación del Código Civil. Eso a mí me parece una realidad. El esquema monetario ya más de largo plazo es un tema más complejo. Yo creo que el país necesita un régimen duro en lo monetario, duro en lo fiscal. ¿Qué implica esto? Que tengamos un superávit primario suficiente para pagar los intereses de nuestra deuda y que el Banco Central no le pueda prestar al gobierno ni a los bancos. O sea, que tenga un régimen muy rígido y que el dinero adicional que se emita esté vinculado a las reservas. Eso en términos generales. Eso usted lo puede hacer con un régimen de caja de conversión como Pellegrini o como tuvimos en los 90. Pues eso se puede hacer más duro, más blando. Usted lo puede hacer con un euro o con una moneda regional o con el dólar. Usted puede elegir pero en el fondo lo que usted está diciendo es: no le preste a la tesorería ni le preste a los bancos, porque usted no fabrica ni euros, ni dólares, ni ninguna de esas monedas.
¿Hasta dónde hay que llegar? Yo creo que depende mucho de las circunstancias. Si usted ordena la parte fiscal y monetaria bien, con las reglas estas, le puede ser útil hacerlo o no. Yo creo que eso tiene que estar abierto. Lo que no tiene que estar abierto es que el régimen monetario tiene que ser muy duro en términos de no ser un régimen proinflacionario como el que tenemos ahora. Pero para eso, en cualquier caso, haga lo que usted haga, tiene que cerrar la tesorería. O sea, porque la inflación Es lo que no monetaria, está pasando ahora acá. claro, pero digo, en general, los bancos centrales emiten porque la tesorería está desbordada. Es decir, cuando usted tiene un banco central que no le presta al tesoro, es muy difícil que usted tenga inflación. Es decir, y es muy difícil que se deprecie la moneda. Argentina tuvo entre 1890 con la caja de conversión hasta mediados de la década del 40, prácticamente menos inflación que Estados Unidos, tuvo menos que Estados Unidos en los hechos, y crecimos más. Ahora, éramos distintos, que ahora no, teníamos un régimen institucional que no permitía que le prestaran al gobierno, y el gobierno se las arreglaba. Ahora, por supuesto que en un régimen de ese tipo usted no puede hacer los planes platita o los planes estos de estar todos los días comprando votos, esa es la verdad. Mm. Ricardo, ¿cómo Que se no sale? sirven para nada, pero forman parte de la mentalidad de esta gente, porque ellos creen que son vivos con esto No, del no, plan evidentemente no. platita de las elecciones. Todos sabíamos, yo me harté de decirlo, que ese plan nos iba a costar una tasa de inflación enorme como nos costó. O sea, usted sabía lo que estaban haciendo, sabía lo que iba a ocurrir. Yo me harté de decirlo en la campaña, esto nos va a costar un disgusto, como nos costó. O sea, es como si usted me dice, mire, yo tengo un conocido que él se resiste a los regímenes de comida, él es partidario, le gustan mucho las pastas, come una cosa que se llama miti miti, mitad pesto, mitad tuco. Después le da sin asco a las tartas, al pan, al vino. Y bueno, yo digo, usted tiene unos problemas de peso enormes, entonces va y dice que el dietista a él no le resuelve. Usted no se la puede resolver la Sí, situación. sí, sí. Si usted No, come desaforadamente, usted va a tener un problema es que el muy ejemplo que usted está serio dando de peso. el ejemplo que está dando del dietista es el relato que está haciendo este gobierno que le echa la culpa al empresariado, a la Bueno, pues es que no. oligarquía, a Estados Unidos, y bueno, y Bueno, este parémoslo porque si conocido no. mío dice que él no encontró un dietista apropiado. No, todos son apropiados. Pasa que él sigue una política de ingesta que bueno, fuma, o sea, hace cosas que pues, es un conocido mío, pero toda la mujer le implora que no haga eso, pero él no puede controlarse. Me divertía el otro día porque me contaba que se había comido 3 platos de miti miti. Bueno, usted se come 3 platos. Es que yo explotaría si hiciera eso. Ricardo, ¿cómo se sale del cepo cambiario? ¿Y qué pasó? No hagamos historia, pero hagamos un poco de memoria. ¿Qué pasó en el gobierno pasado? Que se salió del cepo cambiario, pero bueno, evidentemente las cosas no anduvieron y se volvió al cepo cambiario. Bueno, Poquito antes que se fuera Macri, volvimos al cepo. eso está muy relacionado con la pregunta anterior. Si usted tiene un buen régimen monetario y fiscal, como tiene Uruguay, Paraguay, Brasil, no le estoy diciendo la Comunidad Europea, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Canadá, le estoy diciendo nuestro vecino. Ninguno tiene cepo. Estas cosas que nosotros tenemos son todas normales, o sea, son todas cosas que no hace nadie. Y son muy costosas porque fomentan corrupción. Usted se imagina lo que significa que alguien le dé dólares baratos. Eso pasan cosas, o sea, y eso no es bueno. Usted tiene que tener, además de tener gente éticamente sana, usted tiene que tener reglas que ni ebrio ni dormido se le ocurran hacer cosas. Entonces yo creo que todo ese régimen de los cepos, de los controles, de los cupos, fíjese los cupos, yo le doy un cupo a usted de trigo, de maíz, y no le doy a los demás. Usted se hace millonario
porque es amigo mío, ¿no? Ni sueñe que se lo voy a dar, pero digo, No el tengo punto igual. es, yo le doy un cupo para auto, le doy un cupo para autoparte, le doy un cupo es decir, ese sistema de gobierno, mire, yo cuento siempre una anécdota, pues la presencié yo, estaba conversando en una empresa y los tipos se pusieron a festejar porque el gobierno le había puesto en precios cuidado a los competidores y se los va a fundir. Les van a hacer un desastre, van a tener que desabastecer y nosotros nos vamos a quedar con el mercado. Y yo decía, pero qué locura. El gobierno funde una empresa y favorece a otra sin saber porque le pone una de estas barrabasadas y lo matan a usted. Es decir, todas esas cosas, en lo cambiario, en los precios cuidados, todo eso usted depende mucho de que un día esto no le hagan una locura. Ricardo, Porque no es solamente que usted va a decir, en un momento cuando usted empieza a producir a pérdida, usted deja de vender. Pero si usted deja de vender, después que hizo todos los esfuerzos que hay que hacer en una empresa para imponer una marca, a usted se la quema el gobierno por el control. Este caso yo lo presencié, era de vinos, era una bodega que estaba contenta que le jorobaban el... Dice, todo el esfuerzo que esta gente hizo, esto se lo revientan en unos meses. Entonces yo pensaba, pero qué locura que los negocios en la Argentina dependan de que a usted no lo... Estos eran más chicos que los otros. Entonces, es decir, eso crea otra mentalidad, la del enanismo fiscal. Usted tiene que ser chico para que no lo vean. Si acá no lo ven, usted puede hacer cosas. Si lo ven, lo joroba. Entonces, Argentina tiene empresas enanas. Esas son las famosas falta de reglas claras, entonces, ¿no? De lo que siempre hablamos del cepo. Bueno, eso hace que Argentina tenga empresas enanas. Cuando usted compara la empresa argentina con la chilena, con la mexicana, con la brasileña, con las peruanas, las nuestras son muy chicas. Pero no son chicas porque nosotros no sepamos, sino porque en la Argentina conviene ser chico para que el Estado no le meta la mano encima. Claro. Es más difícil que se la meta si usted es chico que si es grande. Claro. Ricardo, no grande a nivel internacional, grande acá, porque acá en empresa no hay empresa grande, ni banco grande, no hay nada grande. Debe haber estudios contables evaluando en las empresas como diciendo facturaste acá o trabajaste acá, efectivamente, porque te pasás de esto y empiezas a tocarte el timbre todos los días. No, es así, es así. No, eso se lo puedo asegurar que es así. Sí, 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 sí. O usted inventa otra empresa o hace cosas que no las haría si no hubiera estas reglas siniestras que hay. Ahora, todo eso tiene un gran costo. Usted gasta mucha plata en contadores, en asesores de precios, en cosas que en un país normal usted no gasta. Yo hace años que siempre estaba escuchando de que lo que se gasta en servicios es muchísimo, que es justamente eso que está hablando usted, Ricardo. Bueno, usted tiene que tener acá, yo por ejemplo está por acercar el vencimiento de impuesto a los ingresos, acá se llama las ganancias o los réditos. Sí, sí, sí. Yo estaba mirando ahí cosas para hacer mi declaración y yo decía, gracias a Dios yo entiendo de esto. Pero si alguien no entiende, usted trate de hacer la declaración, pero no para hacerla, sino métase en el aplicativo. Trate de lidiar con eso. A usted le agarra un ataque. No puede ser que el país imponga impuestos, que usted tiene que contratar. Bueno, yo también lo tengo que hacer, o sea, me fijo en lo que me hace. Disculpe, le interrumpe, me lo dijo en el peor día, porque hoy a la tarde acabo de pagar convenio multilateral. Así que es uno de los impuestos pero lo que quiero decir es que hay en la tiene que tener especialistas para todo. O sea, yo, por ejemplo, estaba mirando las cosas, pero después no tengo tiempo de hacer todo lo que tendría que hacer, me lleva mucho tiempo. Es decir, hay un beneficio en hacer muchas declaraciones, porque usted sabe hacerlas, sabe manejar el aplicativo bien, entonces a mí toma tiempo. A veces lo hago, a veces no tengo tiempo. Ahora estoy con esto de diputado, estoy demasiado ocupado para sentarme en la máquina. Pero digo, todo es difícil acá. Entonces, eso también es un sobrecosto que tenemos. Es decir, usted tiene que hacer que los impuestos sean fáciles de liquidar, que no haya tanta vuelta y tanta cosa, pero bueno. Sí, no solo, ya lo hablamos en otros programas, no solo es complicado
mantener la estructura, sino arrancar a veces, porque uno quiere poner, aunque sea un maxi kiosco, y tiene que tener el contador, y ya tiene que tener todo, para arrancar a veces con un emprendimiento muy chiquito, hasta en un barrio incluso, ¿no? No, es verdad, es verdad. Bueno, uno de los grandes problemas de la Argentina es cómo es nuestra legislación tributaria. Fíjese que hoy discutíamos en la Cámara de Diputados yo creo que habíamos llegado a un acuerdo razonable en la ley de alquileres para promover un shock de oferta. O sea, no solo corregir los disparates que se hicieron en la ley anterior, sino crear condiciones para impulsar la actividad. Es decir, para que haya un cambio de clima. No sé si tendremos éxito en la votación, pero la oposición se había cohesionado alrededor de... No fueron mías, yo ayudé a terminar, a escribir la narrativa del argumento. Es decir, ¿por qué pasarnos de rosca? Porque ahí se destruyó ese mercado y hay que reconstruirlo y usted tiene... Bueno, pero había un diputado con mucho tino que decía, pero estos impuestos que vamos a bajar, ¿no lo subirán las provincias? ¿Cómo se hace para parar esto? Y yo decía, pero qué país loco. O sea, si usted baja los impuestos nacionales, con bastante criterio de diputados, aprovechan las provincias, de ojo, claro. No va a servir de nada lo que hagamos acá. Te digo, el problema es la locura. No, le estoy contando una reunión de comisión, bueno, informal, porque estábamos tratando de acordar, y si lo hacemos explícito y están los grabadores, primero usted tiene que llegar a un acuerdo antes de ir a votar, porque si no llegó al acuerdo, después tiene un lío ahí en la votación enorme. Pero, digo, gente bien intencionada, las observaciones eran, y no se le ocurrirá una locura. Y yo digo, es un país que está enfermo. O sea, las buenas cosas bien hechas, hay que calcular qué locura va a ser o el gobierno, la provincia o los municipios. Ricardo, me iría un poquitito de la parte económica, aunque Sí, todo... me llamo, otra vez lo gira. atiendo, pero tengo que integrarme a una reunión. Bueno. ¿Qué haría con los planes sociales y qué propuesta tendría para convertir los planes sociales en trabajo genuino? Sí, el fin de semana hay un larguísimo reportaje que me hizo Infobae, que sugiero su lectura. O sea, el domingo en Infobae, se lo sugiero a usted como se lo sugiero a su audiencia. Sí. Un reportaje muy, muy extenso, y una de las preguntas tuvo que ver con eso. Yo dije que nosotros en general nos oponemos a darle dinero a la gente para que no trabaje. Yo en principio me opongo a eso. ¿Por qué me opongo? Y ahí expliqué que hay tres razones. Una razón es económica, uno necesita movilizar la fuerza de trabajo, no impedir que esté en el mercado de trabajo. La otra razón es ciudadana. Si usted es un vasallo del clientelismo, usted no tiene un voto independiente, usted no construye ciudadanía. Y la tercera es una razón moral. En la familia donde usted ve a sus padres, en vez de trabajar, ir a hacer cola, piquete y cosas para cobrar planes, usted no está educado para formar parte de una sociedad que progresa y que edifica el futuro, sino está acostumbrado a hacer cosas que son patológicas. Entonces, yo en principio tengo una actitud política o ciudadana, económica y moral para oponerme a estas cosas. De la situación actual a la nueva situación, ¿cómo se pasa? Bueno, se pasa desalentando la presencia en los planes y alentando el trabajo. Ahí yo he propuesto una ley en el Parlamento que contempla esta cuestión, baja los impuestos, amplía el periodo de prueba, crea modalidades muy atractivas para las pymes, para poder emplear a esta gente y entrenarla. Hoy casi convenzo a unos cuantos diputados de eso, me requería más tiempo, pero yo diría ese es el camino. Usted tiene que ir desalentando la permanencia en planes sociales y tiene que ir, bueno, ¿y cómo desalienta? Una cosa que usted tiene que hacer no puede ser que tengamos tanta gente con problemas de hándicap como si hubiéramos tenido varias guerras.
o sea, no puede haber pasado eso de 200, 300.000 a 2 millones, o sea, ahí hay que pasar por una comisión de salud las personas y ver si es cierto que están en imposibilidad de trabajar o no. Después usted tiene que revisar, yo lo que digo es, tiene que terminar con los gerentes de la pobreza. Acá hay más o menos 6 millones de planes que manejan 60, 70 mil activistas. Los 60, 70 mil activistas van a pelear como fiera para que seguir manejando eso. Ahora, esta sociedad no puede seguir alimentando a esos 60 o 70 mil activistas para que hagan de la pobreza su medio de vida y vivan haciendo piquete, cortando las calles, generando conflictos. Eso no va a ser fácil terminarlo, porque una vez que usted generó este vicio, yo veo que es como si fuera una negociación sindical, o sea, van ahí, ponen la gente en la calle, y dicen, a ver, deme más planes, deme más. Eso no está bien, eso tiene que terminar, y no va a ser fácil, pero hay que enfrentarlo. O sea, yo creo que terminar con el narcotráfico, terminar con la delincuencia, o sea, terminar con las áreas, digamos, liberadas, terminar con estas malas costumbres, va a ser laborioso, pero hay que hacerlo. O sea, una sociedad ordenada no tiene este tipo de patologías, al contrario, usted tiene un esfuerzo, por ejemplo, para calificar a esta gente, para que terminen la escuela secundaria, para que aprendan artes y oficios. El otro día me decían que no solo se va al exterior la gente que es muy preparada, a nosotros se nos va la gente más preparada al exterior, sino también se van los electricistas. Pero me digo, es que esa gente es muy preparada, o sea, hoy en muchos barrios es difícil conseguir gente con oficio. ¿Por qué? Sí, bueno, sí. porque la gente esa, usted la mata a impuestos y le conviene irse, y eso no es razonable. Mm. Ricardo, ¿cuáles son las principales reformas que tendría que encarar el nuevo gobierno como para generar un poco de credibilidad? Porque Bueno, yo una recuerdo que en usted el gobierno pasado, Mauricio Macri apenas asumió, salió de gira por toda Europa, incluso lo acompañó Massa como dando una imagen de unión, ¿no? Volvieron y la lluvia de inversiones, mucho no ocurrió. Las Bueno, medidas qué difícil que que habían ocurra tomado. con los déficits que teníamos, eso no era realista. Usted tiene que poner, lo primero que tiene que hacer es poner orden fiscal y monetario de manera que todo el mundo sepa que esto de la inflación y de las locuras y de los riesgos país de 2.000 puntos se acabó. Que usted vuelve a ser un país parecido a los vecinos. Primera cosa que hay que poner orden. Segunda cosa que hay que poner orden es esta cuestión del desorden laboral en las calles, esta sensación de que en Argentina puede pasar cualquier cosa. Yo conozco 4 o 5 empresarios que vinieron también buscando una oportunidad, es cierto, comprar muy barato y los robaron ahí. Después que los roban con cierta impunidad, ahí no estoy hablando en un lugar marginal, en pleno microcentro, en Reconquista y Córdoba. O sea, a usted le dan una paliza ahí, no viene más acá. O sea, esa persona iba a comprar un edificio que, digamos, que es un hotel que está cerrado, una inversión importante, obviamente un precio muy favorable, y estaba interesado este señor, y le pegaron una paliza, le robaron un reloj carísimo, bueno, lo fajaron feo. Entonces, usted tiene que restablecer cierta credibilidad que esto no es un caos. Y después, terminar con esto de los tipos de cambio. Por ejemplo, este hombre, nos pasamos una tarde explicándole cómo eran los regímenes cambiarios, que el contado con líquido, el dólar MEP, el dólar LU, el dólar bolsa, el dólar, y a mí cuál me toca, decía. Cosa. O sea, tenemos que ponernos normales. Yo creo que esas reformas son importantes. Yo creo que Argentina tiene que hacer varias reformas, pero todas reformas para producir más, para invertir más, para trabajar más, para estudiar más, para ser mejores. Yo al revés de mucha gente creo que las reformas, en vez de tener costos, van a tener grandes beneficios,
porque el país está en condiciones de pegar un salto productivo y no lo va a hacer bajo estas reglas y con esta gente ni muerto. Con otras reglas, con otra gente y con determinación y no vendiendo lo que no tenemos. Porque, ¿qué pasó en el 16? Usted vendía una cosa que no teníamos. Nosotros teníamos un déficit descomunal y decíamos que eso se terminaba, ¿no? No había ningún plan para eso. O sea, en realidad las correcciones se hicieron en el 18-19 porque no hubo más remedio. Ahí es donde se hizo la corrección. Pero lo malo es hacer la corrección cuando usted ya está, es como si usted me dijera, mire, yo me atiendo y me discipliné en la comida porque tuve un infarto. No, pero Con la soga al cuello, con la soga al cuello. Evitar el infarto, no cuidarse porque tuvo un infarto. Una última pregunta, Ricardo, y quiero que me responda a manera de reflexión suya, ¿no? ¿Usted está notando en la sociedad acá en Argentina un auge del liberalismo en todos los aspectos social, político? ¿O a veces usted nota que la gente, bueno, exige medidas económicas, ¿no? Yo creo que después de muchos años de este tremendo intervencionismo, de este estancamiento, de este fracaso, de ver a los países vecinos progresar y nosotros rezagarnos, hay una voluntad de una parte sustancial de la población de ir hacia un régimen más libre. En segundo lugar, me parece que las experiencias tan malas de Venezuela, Cuba, Nicaragua han generado también una actitud favorable. En tercer lugar, la atrocidad de Putin invadiendo Ucrania ha revalorado la democracia pluralista, la economía de mercado. Y yo diría que quinta razón, en el debate argentino ha surgido un debate enérgico sobre medidas de liberalización y una defensa de la política de la libertad que está en nuestra Constitución y es lo del plan de Alberdi, muy importante. Yo creo que hay un sesgo hacia eso. Yo no lo exageraría y no lo minimizaría. No, hay que tomarlo con prudencia, pero me parece que la suma de la experiencia internacional, de los fracasos domésticos, del debate, o sea, hay gente que empezó a entender las cosas de otra manera y eso es muy importante. A veces ha habido batallas muy fuertes en los medios por estos temas, pero me parece que ese cambio va en una dirección que a mí me simpatiza, esa es la verdad, pero yo no lo exageraría tampoco. Yo lo que diría es, los hechos internacionales, la experiencia local, las frustraciones, la inviabilidad del esquema actual, tuercen hacia nuestro lado la opinión pública y bienvenido sea. No me confiaría en que ese cambio es tan dramático como algunas personas creen que todos se han vuelto liberales. Eso no se lo crea porque nos vamos a llevar una sorpresa. O sea, yo creo que vender lo que no es cierto es peligroso. Sí creo que ese núcleo de ideas liberales como las que yo he defendido por 50 años, nunca he tenido las audiencias que tengo ahora, eso es verdad. Nunca me he sacado tanta fotografía en la calle como me saco ahora. Usted sabe, porque no es un secreto, que yo viajo mucho en colectivo y soy muy popular en los colectivos. Es decir, hay una predisposición favorable hacia nosotros, digo, no hacia mí, sino hacia un espectro que es notoria. No exageremos con que la batalla está ganada. Usted sabe, claro, sí. hay una canción de Kenny Rogers que dice, no cuentes el dinero que vas ganando en el juego hasta que el juego termine. O sea, no hagamos cuenta exagerada. Es verdad que todo esto que yo le digo, este rasgo sociológico de una popularidad, no le digo en todos los lugares, yo no puedo ir a todos lados. En los lugares que yo he estado, soy recibido de una manera extraordinariamente favorable. Y eso, por supuesto, no solo me halaga, sino que me pone contento y supongo que a personas parecidas a mis ideas les pasa lo mismo. Y eso es una buena noticia. Y yo estoy muy contento que ese cambio haya ocurrido, porque me parece que va a ser positivo para el país.
Mi único temor es que exageremos la nota. Exacto. Ricardo, le agradezco su sinceridad y el tiempo que me dio para hacer esta No, ha sido entrevista. un gusto, lo pasé bien como siempre. Un Bueno, gusto de estar con usted, ¿eh? muchas gracias, Gracias, Ricardo. Le mando un abrazo de... gracias. Radio Antorchas y viva la libertad. Uso de la palabra el diputado Ricardo López Murphy. Señor presidente, yo voy a ser muy breve. Primero, este proyecto está aquí porque el gobierno fracasó en la gestión de la, digamos, reglamentación de la ley. Es decir, estamos en el fondo tapando un fracaso de incompetencia, de incapacidad de cumplir con sus obligaciones. Segundo, vamos por 6 blanqueos ya en los últimos 15 años. 3 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 1 en el gobierno del presidente Macri y ahora 2 en la ley Muñoz y este que estamos tratando.
A eso se agregan infinidad de moratorias. El régimen impositivo argentino ha llegado a una crisis irreversible. No puede ser que estemos todos los días inventando impuestos y todos los días haciendo blanqueo. Me parece que eso no es serio y necesitamos reglas que le den previsibilidad y que no haya discriminación. El tema de la vivienda, a mí siempre me ha llamado la atención que no nos referimos que hace muchísimos años venimos poniendo fondos públicos para la vivienda. Mis cálculos me dan que aproximadamente la descapitalización de FONAVI y de otros sistemas públicos es casi un PBI. Si tuviéramos eso, ninguna de estas cosas habría que hacerla. Por último, si funcionaran las sesiones ordinarias en las comisiones, como ya se dijo en anteriores intervenciones, no tendríamos necesidad de actuar de esta manera improvisada como lo hacemos, que refleja claramente la incapacidad del gobierno de reglamentar una ley en tiempo y forma. Por esa razón voy a votar negativamente. Gracias, diputado López Murphy. Fabián, ¿cómo te va? Mirá, respecto de lo que dijo el doctor López Murphy, es muy difícil no estar de acuerdo con cada una de las palabras que dijo. Que hay un mal diagnóstico es evidente. Realmente cuando vos te pones a mirarlos, a escucharlos, ves que no tienen un plan. Realmente no hay un plan. O por lo menos si hay un plan, yo no lo entiendo. O la mayoría de la gente con sentido común no lo entiende. Porque pretender dominar la inflación con controles de precios, sabemos que están destinados al fracaso desde el origen. Hace 4.000 años que los controles de y lo que estamos viviendo, como bien dijo López Murphy, es las consecuencias del Plan Platita. Esto se veía venir. Cuando vos tratás de poner plata en el bolsillo de la gente para que se sienta mejor en el corto plazo, después pagás las consecuencias. Mucho más en un país que ya está muy acostumbrado a tener inflación. Y lamentablemente los argentinos hemos aprendido más que el resto del mundo a vivir en inflación porque hace 70 años que de una u otra forma estamos sometidos a la misma. Las expectativas que maneja Argentina son prácticamente de ajuste instantáneo. Cualquier plata que vos intentes poner en el bolsillo de la gente se traslada a precios. Ese es el problema fundamental que tiene Argentina. Hoy haces gasto público y en vez de incrementar la frontera de producción, en vez de generar mayor actividad económica, se te traslada a precios porque vivimos en el corto plazo, porque no tenemos planes de largo plazo. La mala praxis, bueno, obviamente es evidente, porque no tenés un ministro de Economía que te resuelva los problemas estructurales de Argentina. Viento de cola. Respecto de los precios internacionales de Argentina, son de los más altos de nuestra historia. Argentina generalmente adoleció de un problema que era el deterioro de los términos de intercambio. Argentina tiene términos de intercambio muy favorables. Para que la gente, para que la audiencia de Radio Antorchas tenga una idea, en estos momentos estás hablando de la exportación de soja. Se está pagando en Chicago $640, cuando en el 2001, en plena crisis del 2001, la tonelada de soja estaba en $180. O sea, que a vos te vino de arriba 3.6 veces lo que vos ganabas. Esto es como si yo te dijera, vos ganás 200.000 pesos, a partir de mañana vas a ganar 700.000. A vos no te puede ir nunca mal. Bueno, a nosotros, con un incremento así, nos está yendo mal igual. O sea, se te multiplican tus ingresos 3.6 veces y te va mal. Porque en vez de haber utilizado ese ingreso extraordinario para generar infraestructura, para generar condiciones de inversión, para generar reservas, para tener previsibilidad en el largo plazo, vos lo que hiciste fue dilapidar los fondos en consumo del gobierno, porque incrementaste el gasto público del 20%, 21% del PBI al 47%. Eso es lo que te implica a vos pobreza, porque ¿cómo financiás ese gasto público, ese exceso de gasto público?
Tuviste incrementos extraordinarios, pero excesos que superaron tus incrementos extraordinarios. Entonces hiciste crecer los impuestos de manera desmesurada y ahogaste el sector privado. Argentina tiene también otro problema, que esto es característico del populismo. Normalmente en los países las empresas pagan mucho menos impuestos que las personas físicas. Argentina paga mucho más las empresas y lidera el primer puesto entre 190 países de impuestos a las empresas que abonan. En Argentina no es rentable poner una empresa. Entonces cualquier empresario va a buscar cualquier otro país, menos Argentina, porque nadie va a pagar más de lo que gana. En Argentina el que paga todos los impuestos tiene que pagar más de lo que gana. Es un absurdo. Bueno, hay mala praxis porque estos puntos no se resuelven. ¿Y por qué el populismo hace esto? Yo, por lo menos mi opinión personal, es que es porque les conviene políticamente, porque fíjate, si yo redistribuyo la plata de las empresas entre 10 o 15 personas, pierdo un voto que es el del pequeño empresario o del mediano empresario, pero gané 15 votos. 15 votos menos 1 me quedan 14. Hay una visión totalmente cortoplacista y la verdad perversa, porque de esta manera vos estás afectando el largo plazo de todos, pero como no les importa, porque su mandato es 4 años, y bueno, el que venga verá cómo lo resuelve, y todos piensan igual y nadie resuelve esto. Con lo cual ya estamos en un final de ciclo, porque ya ahora es evidente. También hay algo que está pasando que me parece que nunca pasó. Es la primera vez que estamos viendo las consecuencias económicas del populismo. Siempre tuvieron la suerte de que alguien los rescate, pero ahora no los están rescatando. Respecto de lo que dice López Murphy de una política monetaria y fiscal consistente, es imposible no pensar en esto para solucionarla. También en las reformas estructurales que necesitamos, y él muy bien manifiesta. Necesitamos reformas estructurales, necesitamos una nueva estructura de reformas laborales, educativas, que promuevan la inversión, que promuevan el desarrollo, que alienten a las empresas, bajen el gasto público y bajen los impuestos. Y necesariamente, como siempre ha dicho López Murphy, necesitamos un régimen de coparticipación federal totalmente distinto. Respecto de los planes sociales, es evidente que hay que de alguna manera transformarlos en trabajos. Yo pienso personalmente, y esto me parece que no lo manifestó, pero estoy seguro que piensa de la misma manera López Murphy, necesitamos ponerles un tiempo determinado. Los planes sociales van a tener que tener un periodo finito de tiempo, si no, no se terminan. El gasto público tiene que bajar y necesitamos fundamentalmente nosotros generar y encarar una política de shock que nos permita tener una moneda estable y generar confianza, porque si el gobierno que asume en el 2023 no cambia las reglas de juego totalmente respecto de las actuales, va a ser imposible que la población adquiera credibilidad. Y sin credibilidad, Fabián, no hay instrumentos de política económica que funcionen. Si vos, por ejemplo, sin credibilidad abrís el cepo cambiario, en vez de ingresar dólares se te va a vaciar el Banco Central, porque la población va a pensar en su conjunto que esa medida es transitoria y te van a vaciar de dólares antes que la vuelvas a instalar. Necesitas también una reforma financiera que te permita que el sector privado pueda generar un mercado de capitales de largo plazo, como en su momento fueron las CFJP. Necesitas tener ahorro para fomentar la inversión. No es posible crecer sin ahorro y sin inversión. Vas a tener que privilegiar el ahorro y la inversión por sobre el consumo. Tenés que hacer una política totalmente distinta a esta. Bueno, eso es un poco lo que yo quisiera decir de
de lo que agregó el doctor López Murphy y me parece que son ya cuestiones de sentido común que obviamente creo que compartimos todos los que estamos en el arco liberal. Fabián, te mando un abrazo y espero que nuestras ideas empiecen a ganar esta batalla cultural tan necesaria para poder salir del ostracismo como sociedad. Muchas gracias por la invitación. Radio Antorchas y viva la libertad. Si te gustó este programa, no solo voy a pedirte que me dones un cafecito, que le des like a este video, que escribas tus comentarios debajo del mismo y que te suscribas a nuestro canal de YouTube Radio Antorchas, sino también que pases este programa a tus amigos, conocidos y también a los que no llevan la bandera de tus ideas. Hay que librar una batalla cultural en este frente y estamos todos en eso. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso por brindarnos todas las semanas sus papers económicos y la disponibilidad de todo su staff para realizar micros sobre la situación de coyuntura que vivimos en este país. Gracias también a Diario Libertario, quien también publica nuestros podcasts.
Después de escuchar a estos guerreros de la libertad, llegó la ocasión de que les hagas honor y salgas a difundir los ideales libertarios en búsqueda de nuestra libertad de acción y pensamiento. Difundir las ideas liberales que nos van a sacar de esta decadencia y a explicar que el liberalismo no es una ideología, es una forma de vida. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos la semilla de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y ¡viva la libertad! Radio Antorchas y que viva la libertad. Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Ideado por Capitán ANCAP.